Muy buenos días. Queremos darles la bienvenida a este panel de celebración del cumpleaños número 12 de Ceiba Software. Queremos agradecerles por su tiempo, por su asistencia. El panel está siendo transmitido en este momento a través de nuestra red social Facebook. Queremos agradecer también a las personas que nos siguen desde Facebook, a los panelistas y a Ruta N por este espacio en el que vamos a hablar bastante sobre innovación. Es un orgullo para nosotros estar acá con ustedes compartiendo nuestra alegría y nuestra felicidad de estos 12 años en Ceiba Software. En Ceiba somos un equipo hoy de personas orgullosas que trabajamos felices con mucha pasión, transformando los negocios de nuestros clientes y llevándoles innovación a nuestros clientes. Y ese es el tema de hoy. Vamos a hablar sobre innovación. Tenemos acá un grupo de personas ampliamente expertas en el tema de innovación y nos van a compartir todo su conocimiento. Les voy a dar paso para que cada uno se presente en 3 minuticos y podamos continuar con el panel. Por supuesto. Bueno, buenos días. A Ceiba, mil felicitaciones por los 12 años. Creo que son unos grandes logros que se celebran y para la ciudad es supremamente importante ver que las compañías se desarrollan. Gracias por la invitación. Mi nombre es Catalina Castaño. Llevo trabajando en temas de innovación aproximadamente 18 años en diferentes ámbitos, en diferentes ecosistemas. Feliz de compartir con ustedes. Esto uno nunca será un experto, sino un aprendiz en progreso en estos temas, entonces es rico que tengamos esta conversación. Muy buenos días, mi nombre es Giovanni Correa, los felicito por esta avanzada que han tenido durante los últimos 12 años y entendemos que han sido un gran protagonista del mercado y un gran aliado para sus clientes. Agradecerle también a la invitación y a los compañeros que están con nosotros acá compartiendo este panel. Bienvenidos a todos, mi nombre es Giovanni Correa, con 34 años de experiencia en la industria colombiana y cerca de 10 años trabajando en temas de innovación y compartiendo con muchas personas los sueños de lograr cosas distintas cada vez. Buenos días, felicitaciones por los 12 años, esperamos que sean muchísimos más y poderlos seguir acompañando. Mi nombre es Jaime Jaramillo. Como dice Catalina, yo no soy experto en nada, los expertos realmente son ustedes. Yo prefiero pensar en que soy un facilitador y que en este proceso de innovación uno siempre necesita a alguien que le ayude a aterrizar muchas cosas. Muy orgulloso de estar acá y bueno, esperamos que este espacio sea muy constructivo para todos. Buenos días, también igual, felicitaciones por este aniversario, por los 12 años. Yo creo que es un esfuerzo y también están construyendo ciudad y construyendo país. Mi nombre es Juan Fernando Estrada, es un honor estar aquí con ustedes compartiendo este espacio, sobre todo con Cata, mi compañera de Ruta N. Estuvimos unos años luchando codo a codo en este reto de ciudad. Trabajo para Ruta N desde hace 6 años, apasionado por este tema. Obviamente apasionado por la ingeniería, soy ingeniero electricista. He trabajado pues, en el sector privado y los últimos 6 años en Ruta N, convencido de que nuestro esfuerzo siempre debe ser en el beneficio común y trabajar por que haya un mundo mejor, haya una sociedad con un conocimiento mayor y que nosotros los que tenemos esa oportunidad o el privilegio de tener mayor conocimiento, de poder acceder a algunas fuentes de conocimiento, pues tenemos la obligación de trabajar más por la sociedad. Gracias. Buen día a todos. Mi nombre es Stevenson Cañas, gerente general de Ceiba Software. Si ustedes dicen que son aprendices, ¿cómo es que dijeron? No, entonces soy un párvulo en la innovación porque me siento muy halagado de estar con nuestros asesores. Algunos de ellos nos acompañan dentro de Ceiba, dentro de todo el punto de vista de asesorarnos de innovación. Entonces, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por sus buenos deseos. Esperemos que sean muchísimo más. Muchas gracias. Mi nombre es José Ignacio Tobón. Soy o fui ingeniero. Estoy dedicado a desarrollo de habilidades, más concentrado en la parte de negociación. Acompaño muchas compañías y podría también decir que soy psiquiatra de gerentes.
Porque los gerentes normalmente la posición alta de la compañía es muy solitaria. No le pueden preguntar mucho a la junta porque lo echan. Y tampoco le puede preguntar mucho a la gente que depende de él porque pierde credibilidad. Entonces simplemente yo estoy con ellos, los escucho, ellos hablan y ellos me pagan. Sí, claro. Tú tienes la respuesta, tú la tienes. Claro. Bueno, muchas gracias a todos. Mi nombre es Andrés Cano, yo soy el gerente técnico en Ceiba. Lidero un equipo con el cual venimos trabajando fuertemente con algunas de las personas que están acá sentadas en los temas de innovación. Les voy a contar un poco la dinámica del panel. Primero, tengo para contarles que tenemos 2 premios, un premio para las personas que nos están siguiendo desde las redes sociales. La forma en que vamos a entregar este premio al final del panel será, voy a hacer una última pregunta, una vez cerremos el panel, para que ellos la respondan en el streaming del video. Las condiciones para que la persona gane debe ser la primera respuesta, que sea un seguidor de la página de Ceiba y que además su respuesta lleve el hashtag Ceiba12. Y dentro del público que está acá presente también vamos a entregar un premio que será entregado a la persona que publique en la red social Twitter más digamos, ideas sobre innovación que extraiga de este panel con el hashtag #Ceiba12. Para el panel, entonces, la dinámica va a ser la siguiente. Yo voy a leer la pregunta y la idea es que de las personas que están acá, una de ellas decida responder y vamos a dar espacio para que máximo 2 personas adicionales complementen esa respuesta, para darle, digamos, una dinámica adecuada a las preguntas. Entonces, para comenzar, la primera pregunta sería hacer una definición de qué es innovación. Quisiéramos una definición que sea bastante simple, que un niño la pudiera entender. Siempre que nos enfrentamos a esta pregunta, damos vueltas y no llegamos como a algo concreto y nos gustaría que ustedes nos ayudaran a hacer una definición de innovación que todos podamos entender de manera más clara. A ver, lo pensé y para un niño yo le podría estar diciendo, el ser humano antes se transportaba con sus pies, caminaba. De un momento a otro mejoró algo de innovación, mejoró su medio de transporte, de su comunicación, montado encima de animales. Y después, con un medio de transporte que fue el vehículo, y bueno, que entre animales a transporte como vehículo pasaron muchos años. Yo pienso que esos grandes hitos, esos grandes quiebres que hay, como en este caso que fue el medio de transporte, es una manera de definir una buena innovación. Se lo definiría a un niño de esa manera, es como se cambió, de yo estarme transportando caminando y hoy en día me puedo estar transportando en un vehículo, en un avión. Lo que pasa es que creo yo que cada vez nos llenamos tanto de información que ya nada nos descresta, ¿cierto? Ya pocas veces nos dejamos impactar con ello, pero posiblemente eso lo hablemos más adelante. Pero la podría estar definiendo de esa manera para un niño. Bueno, la innovación a veces puede pensarse que es más compleja de lo que nos imaginamos. Realmente la innovación es, podríamos pensarlo como una fórmula, idea por valor, es una idea que genera valor, una idea que resuelve una necesidad en el mercado, una necesidad en el cliente, que se hace de manera diferente, estable y sostenible. Y esa diferencia tiene que marcar algunas condiciones que, como tú lo dijiste, son unos hitos que van permitiendo unas mejoras considerables en la forma de hacer las cosas. Por ejemplo, lo dijiste con el vehículo. También puede ser, por ejemplo, la forma de cómo nos iluminamos. Anteriormente la gente utilizaba la vela y pasó al uso de la electricidad a través del bombillo. Una forma muy sencilla, resuelves el mismo problema o la misma necesidad, pero haciendo uso de un producto diferente y mejorado. Sí, yo complementaría de la fórmula de Juan. Supongamos que el hijo pues ya sabe multiplicar. Y si Juan dice que es una idea que genera valor, pues una idea novedosa que genera valor, yo le complementaría, multiplicaría la ejecución, porque muchas veces creemos que la idea por sí sola ya es innovación, pero si no hay una ejecución se queda en un invento que todavía no es innovación. Entonces, para no alargarme mucho y pegarme de la fórmula que dijo Juan, asumiendo que ya es un niño de tercero o cuarto de primaria, es una idea novedosa
multiplicada por el valor agregado bien ejecutado. Hace poco en una sesión con una empresa en el programa de gestores de innovación de Ruta N, me encantó una definición. Me la dijo una persona sin ninguna formación, porque además cuando arrancamos es un empresario, un emprendedor. Cuando arrancamos dijo, yo le quiero decir una cosa, yo no estudié nada, ¿sí? Yo lo único que sé es hacer cosas, ¿sí? Y me dijo una definición que me encantó, y dijo, innovación es aprender a romper las leyes. Cuando uno piensa en innovación, lo primero que tiene que hacer es sacar su cerebro de la caja y aprender a romper las leyes. Estamos muy inmersos en un status quo de cómo se hacen las cosas y cómo nos transportamos en el caballo durante ¿cuántos años? ¿Sí? Durante cientos o miles de años era el único medio de transporte hasta que alguien decidió decir, oiga, hay una manera mejor de hacer las cosas y que va a solucionar un problema que tenemos y un dolor que tenemos, porque es que montar a caballo es doloroso, ¿cierto? Uno todo el día montado en un caballo termina doliendo. Entonces, para mí, innovación es aprender a romper las leyes y aprender a solucionar los dolores de nuestro entorno. Cuando yo logro solucionar el dolor de mi cliente, esa innovación es exitosa. Yo quisiera incluir un concepto que para mí es maravilloso, se llama principio de contradicción. Para mí eso significa innovación. El principio de contradicción dice que cuando uno mejora una variable, daña otra. En la vida nos pasa eso. Usted arregla una variable y daña otra. Contradicción sería arreglar las dos. Ejemplo, si yo quiero tener un auto, un carro más seguro, seguramente lo voy a lograr. Pero eso seguramente me va a dañar el consumo de gasolina, va a ser más pesado, el diseño de pronto no va a ser tan aerodinámico. Innovación sería arreglar dos variables, o sea, tener un carro más seguro y más liviano. Es decir, que las dos variables que se contraponen no se contrapongan. Hacer eso sí es innovación. Muchas gracias. Creo que con esa respuesta podemos introducir nuestra siguiente pregunta y también pues como con algunas de las ideas que mencionaron. La siguiente pregunta es, ¿cuál sería entonces la diferencia entre innovar y mejorar? Y no podemos confundirla de hecho. Cuando una organización se enfrenta a una situación de mercado y el mercado califica o evalúa el desempeño de la organización, casi siempre encontramos que los niveles reales de desempeño que el mercado observa de la organización son distintos a los esperados por la empresa. ¿Me explico? Las compañías hacen permanentemente, hacen verificación de cómo lo ven sus clientes y obtienen unas calificaciones alrededor de los diferentes atributos que actualmente están desarrollando. En el sector, las organizaciones trabajan copiándose casi siempre los mismos atributos: precio, calidad, acceso, disponibilidad, etcétera. Y pues cuando uno estudia quiere sacar casi siempre 5. La realidad es que cuando nos califican sacamos 3, 3,5 o 4 máximo en esos atributos que las compañías están compitiendo hoy. Cuando una organización decide ir por el 5, emprende planes o proyectos o procesos distintos para elevar el nivel de calificación. Mejoramiento para mi concepto es hacer más de lo mismo en un nivel de desempeño superior. La innovación nos lleva a cambiar el comportamiento del mercado a través de una propuesta de valor en productos o servicios que diferencie a la organización de los que están compitiendo hoy en el mercado. Giovanni, y también para José, siguiendo con el ejemplo del vehículo, ¿cierto? Entonces, cuando se hace gran cambio del vehículo, que me transportaba a caballo, después pasé a transportarme en un vehículo, se puede considerar, entonces hay una innovación. Ok, listo. Vos decías que se debería mantener, que es muy complicado mantener esas dos variables. Hoy en día, cuando un vehículo entonces ya tenía, algunos todavía tienen caja de cambio, ya pasaron a tener caja de cambio automática, ¿se considera innovación o mejora? Y ya entonces cuando ya Tesla dice, yo voy a pasar a tener un vehículo ya no que consuma gasolina, ¿cierto?
¿eso ya sigue siendo una mejora o sigue todavía estando, o ya sí es una innovación para poder entender bien el concepto? Porque para mí la diferencia es, vos decías, no hay que confundirlos, de acuerdo, pero es muy sutil, es muy delgada, es una línea muy delgadita. Entonces hay veces, algunas grandes marcas se quedan exprimiendo la innovación a partir de mejoras, entonces se quedan con mejoras, 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 mejoras y creemos que nos están dando innovación. Entonces sí me gustaría como profundizar un poco en esa parte con base en lo que acabas de decir. Pues yo creo que el concepto también debe partir de un principio básico y es cuál es la habilidad que hay. Cuando tienes una habilidad ya estructurada o desarrollada mejor, ya es un conocimiento que puedes ir mejorando. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, yo soy una persona que hace camisas o los carros. Yo hago un carro que tengo unos modelos específicos y lo voy construyendo, y en la medida en que voy mejorando el tiempo para construir lo que me tardo en hacerlo, pues estoy mejorando la habilidad, que es un conocimiento que ya tenía establecido. La innovación está enfocada en desarrollar un nuevo conocimiento a partir del que ya tengo. Es diferente porque ya tienes que crear otra habilidad que te permita transformar el mercado. Yo aquí voy a entrar a decir que, aunque es una línea muy delgada, yo sí creo que la innovación, que hay diferentes grados de innovación y que hay un tipo de mejora que sí es innovación. Porque pienso que cuando un emprendedor empieza a pivotear su idea, está mejorando su idea con base en lo que está recibiendo del mercado, está haciendo mejoras con base en metodologías que lo están llevando a descubrir precisamente, creo que ahí hay mejora y hay innovación. Diferente a tipos de mejora que no necesariamente están agregando algo nuevo, sino que es nuevo con sentido con respecto al consumidor. Para mí, y creo que es una opinión pues más personal, que es contradictoria también en los libros y en la literatura con respecto, porque la pregunta es muy buena y más profunda de lo que podemos discutir aquí. Pero sí creo que si nos quedamos buscando siempre algo completamente novedoso y no mejoramos desde la novedad, nos quedamos haciendo innovaciones que no están repercutiendo más allá. Entonces ahí tengo como unas más preguntas que respuestas, pero es una buena manera de generar debate aquí, que entre todos nos conversemos. O sea, es la dimensión de los cambios. O sea, como todo en la vida, es la medida, es el grado. Anteriormente se pensaba que innovar era poquitos grandes cambios. Hay otra manera de pensar y es muchos pequeños cambios. En realidad, muchos pequeños cambios al final tienen más efecto que pocos grandes cambios. Vamos a mirar un caso real. Entonces una compañía tiene una máquina, compra una máquina en Suecia. Es una compañía real, compra una máquina en Suecia. Pero esta gente en su operación empieza a conocer la máquina y empieza a hacer una cosa maravillosa, a experimentar. Entonces mira, por ejemplo, cómo se carga la mercancía, entonces empieza a cambiarle de material. Si el plástico es de tal dimensión, de tal dimensión, de tal dimensión, hace las curvas y se da cuenta que de tal dimensión logran mayor productividad. Luego, en otra partecita, le cambia el ángulo, le va cambiando el ángulo, el ángulo, el ángulo, el ángulo, y después de hacer eso, ya sabe cuál es el ángulo que da mejor. Después otra, después otra. Pues el resultado es que después de 15 años de usar la máquina, tiene una máquina mejor que la que tienen los productores originales. Eso se llama conocimiento tácito, que es un conocimiento que además es muy difícil de transferir y que es el que muchas veces genera ventaja competitiva. Entonces, el concepto es siempre, o sea, el mismo concepto de liderazgo. Antes se pensaba que era un gran líder que manejaba la organización. O sea, metafóricamente es una compañía con un gran motor, un avión con un motor enorme, un solo motor. Sería mejor tener una organización con 300 motores, chiquiticos. Y de esa manera se desarrolla mucho más. O sea, esperar que tengamos una innovación que nos transforme, que sea totalmente disruptiva, y no pensar en pequeñas modificaciones sería digamos, un despropósito. Entonces, se dice que los grandes cambios se producen de a poquitico. Hay una teoría de cambio que dice, mientras más grande la intención de cambio, más iguales quedan las cosas.
Entonces, y realmente es perfectamente entendible, porque cuando yo digo que va a cambiar y digo que va a cambiar, entonces surge una resistencia de igual proporción, que va a frenar. Cuando voy cambiando a poquitico, el cambio es mucho más productivo. Para no ser extenso, un solamente comentario. Una vez dos vicepresidentes de una organización en un cóctel me dicen, es que llevamos 2 años en esta compañía y esta compañía no se mueve, danos sugerencias para cambiar. Y yo dije, pero ¿cómo se le ocurre a una mujer preguntándome de sugerencias para cambiar? Si ustedes son expertas, ustedes cogen a un hombre y lo cambian. Es decir, usen la misma estrategia que usan con los hombres. Usted se casa, yo me caso y entonces invito a un amigo mío de Estados Unidos que venga a la boda. Después, cuando tengo 5 años de matrimonio, lo vuelvo a llamar porque hay una fiesta de matrimonio. Lo primero que él me dice es, ¿cómo estás de cambiado? Pero yo no me doy cuenta, porque ella me cambia lunes, martes, miércoles, jueves, O sea, una persona que tenga más de 10 años de casado, seguramente nada de la ropa la ha comprado él. Entonces la señora le compra los zapatos que le gusta a ella, los blue jeans que le gusta a ella, la chaqueta que le gusta a ella. O sea, hay que hacer un esfuerzo muy grande para no perder la personalidad. Analogía aparte. Analogía aparte. Creo que lo importante aquí es entender que es una innovación incremental y tan mal usada que usamos la palabra disruptiva, donde hay una innovación disruptiva. Porque muchas veces, y por ejemplo yo pues que represento a Suramericana ahora y lo he visto en muchos emprendedores con los que he trabajado mucho tiempo también y en gran empresa, creemos que la innovación es solo la disruptiva. Y eso nos hace muchísimo daño en las organizaciones, porque es que si uno también, en las pequeñas cosas hay grandes cambios que también pueden ser innovación, y si solo relacionamos la innovación con lo disruptivo, nos hacemos mucho daño y no nos empoderamos y no democratizamos la innovación, porque la innovación es un poder que está en todos. Entonces, por eso es que el debate de la mejora es tan bueno. Porque si solamente creemos que la innovación es de algunos pocos que pueden hacer disrupciones de mercado, entonces no nos empoderamos con que nosotros probablemente lo podemos hacer y es de unos pocos. Y en el momento en que nos empoderamos en la parte disruptiva, sean mujeres o hombres, es donde se hace la diferencia. Entonces por eso es esa línea tan delgada que quería hablar. Muy bien. Para continuar, vamos a entrar en otro tema también que hemos debatido ampliamente con algunos de ustedes también al interior de Ceiba, lo hemos discutido y en Ceiba ha sido difícil llegar a algún consenso en este tema. Es hablar de si es posible hablar de innovación sin hablar de tecnología o sin involucrar tecnología. En la discusión que tuvimos en Ceiba, de hecho esto nos llevó a pensar, bueno, ¿y qué es la tecnología? Para poder decir si la innovación es o no con tecnología. Bueno, esta la tomo yo así rapidito porque sí, total. Básicamente, primero quisiera aclarar qué es tecnología, porque realmente, incluso esto me ha pasado muchísimo con emprendedores, incluso con empresas pues, que ya están buscando las oportunidades o quieren innovar, o que están trabajando en innovación. Me dicen, entonces en Ruta N solamente apoyan proyectos de innovación que tengan que ver con temas digitales y TI. No, realmente también hay una malinterpretación del término. Realmente la tecnología no cabe también obviamente los contenidos digitales, todo el tema digital, todo el desarrollo de software, todo el tema TI, pero también la tecnología involucra otras áreas de conocimiento, como el tema de construcción, como los temas de energía, como los temas de salud, que realmente implican un proceso de investigación, como les decía ahora, un proceso de generación de nuevos conocimientos, que es un ejercicio intelectual de empezar a entender un poco cómo puedo hacer algo mejor, de una manera distinta, de una manera estable, de una manera escalable, y aplicar esa tecnología a ese nuevo producto que podemos considerarlo como un bien o servicio. Entonces realmente yo creo, ya llevando como la aclaración, creo que la innovación, sea incremental o radical o disruptiva, siempre implica un ejercicio intelectual de reconocer un proceso, de reconocer la funcionalidad de un producto para sacar algo estable
que te permita hacerlo de manera diferente y ofrecer un beneficio adicional al usuario. Entonces, por eso creo que la tecnología de alguna manera es necesaria en los procesos de innovación. También hay un tema pues muy importante con la tecnología, como les decía, como separar de que la innovación no es solamente la disruptiva, la tecnología muchas veces es el medio para crear cambios en las personas y creemos que la tecnología por sí sola es la innovación. Y muchas veces es lo que esa tecnología habilita en las personas, que son quienes van a ser, pues algunas partes de su vida van a ser mejoradas, a las que se les va a crear valor. Y en muchos proyectos de innovación he visto que nos enfocamos demasiado en la tecnología y se nos olvida la apropiación del ser humano de esa tecnología. ¿Me explico? Supongamos un proyecto social que implique traer tecnología a chicos en condiciones de vulnerabilidad a quien les queremos acercar el conocimiento a través del internet. Muchas personas pensarán que llevar tablets a unos salones de clase podría ser interesante para que esos chicos se les acerque el conocimiento. Pero una cosa es tener acceso a la tecnología, que los usuarios la usen y otro que la usen significativamente. ¿Sí? Ahí hay un proceso humano, social a través del uso de la tecnología y puse un ejemplo muy sencillo, pero hay ejemplos mucho más complejos con la tecnología en lo que los proyectos de innovación se pueden distraer o engolosinar pensando que la innovación es solo la tecnología y los humanoides detrás que tienen que apropiar esa tecnología son supremamente importantes en ese proceso. También pueden haber procesos de innovación que no usan tecnología, simplemente estamos mejorando algo del día a día, como ciudadanos empoderados que somos podemos hacer cambios que no tengan tecnología. Entonces, por un lado es que vemos la innovación como la tecnológica como el fin a veces y nos olvidamos del usuario, y por otro lado, por eso el design thinking ha generado tantas herramientas útiles para la apropiación de la tecnología porque no la vuelve en el centro, y por otro lado es que claro que se puede innovar sin tecnología para el ser humano, de seres humanos para seres humanos. Estoy de acuerdo en que se puede hacer innovación sin tecnología. El asunto es que cambiando las épocas, la tecnología se vuelve un factor fundamental para disminuir los ciclos en generar mejoras en procesos o productos o servicios en el mercado. Entonces estamos en una época en la cual la tecnología facilita que las organizaciones se desempeñen mejor, que haya una mejor convivencia, por supuesto. Yo siempre he creído que la tecnología debe servir para facilitar la vida de las personas, no para confundirlas. Yo recuerdo cuando cambié mi equipo de sonido en mi casa de uno de botones por uno digital, mi pobre mamá estuvo por una semana sin prenderlo porque pensó que eso lo iba a investir, ¿cierto? Acostumbrar a los botones. El asunto es que cómo la gente accede fácilmente a ello para facilitar su vida. La tecnología hoy en día es un medio que sirve mucho para innovar, para mejorar, para disminuir ciclos en las empresas y en el mercado. Giovanni, pero entonces con esa idea que nos das, la tecnología potencia la innovación. O sea, Indudablemente, indudablemente que sí, la facilita, la potencia y permite que los ciclos sean mucho más cortos. Gracias. Yo quisiera agregar algo al tema y es que la tecnología es muy subjetiva y va cambiando, digamos, la concepción, y esto es arriesgado uno hablar en un foro con ingenieros de esto, la concepción de tecnología hoy en día la asociamos siempre al software, al sistema, al computador, a la inteligencia artificial y todo eso, pero hace 200 años probablemente la tecnología era la plancha a vapor, ¿cierto? Entonces yo más allá de decir que si sin tecnología no hay innovación, más bien preferiría pensar que sin innovación no hay tecnología. O sea, la tecnología se desprende de la innovación, ¿sí? Cuando yo hago un proceso de innovación, al final de eso tiene que haber una nueva tecnología. Y no necesariamente tiene que ser ni el nuevo software, ni la nueva app, no, puede ser tecnología de otras cosas. Y vista la tecnología como una herramienta que nos facilita las cosas, que es un poco lo que tú decías. Entonces, para mí, la pregunta es, ¿puede haber tecnología sin innovación? No. Pero sí puede haber innovación sin uso de tecnología. O sea, la innovación crea la tecnología, no al revés.
Eso me confundió a mí. O sea, déjame masticarlo. Sí. O sea, yo no sé qué diferencia hay entre innovación y tecnología, si es medio o fin, no sé. Lo que pasa es que hagamos una analogía histórica. Si estuviéramos pues en la época Cromañón, estaríamos aquí discutiendo la innovación mayor, el gran desarrollo que fue domesticar el fuego. O sea, domesticar el fuego, yo creo que tiene la mayor influencia de lo que estamos haciendo hoy. Nos cambió la posibilidad de tener un cerebro más grande. Antes teníamos un estómago enorme y un cerebro chiquitico porque no podía ni siquiera cocinarse nada. No podíamos trabajar en ciertos lugares altos. El día duraba más, pues más escaso el día de trabajo. Eso es innovación. Y la gente que tuvo que dominar eso, domesticar el fuego, tuvo que aprender a hacerlo. Y también se debe llamar tecnología. Si estuviéramos en 1810, estaríamos discutiendo el problema de Inglaterra, de cómo el saber domesticar el vapor, de saber poder la máquina de vapor, cómo afectó. Es más, fue el responsable de ser el Imperio Británico. Sin eso no habría Imperio Británico. O si estuviéramos por allá en los persas, las invenciones de los carros de guerra, que fueron innovaciones que permitieron ganar guerras. Es decir, siempre hay un desarrollo, llámelo innovación tecnología, que tiene unos efectos sociales, unos efectos políticos, unos efectos enormes. Eso es imposible sin desarrollos que haya cambios. Llámese innovación, tecnología o como sea. Es una forma de hacer. Ok, gracias. Bueno, estamos acá celebrando 12 años de cumpleaños de Ceiba, un aniversario de 12 años de trayectoria, y la siguiente pregunta tiene mucho que ver con esto, ¿cierto? Steve Jobs hablaba de unir los puntos cuando mirábamos hacia atrás, ¿cierto? Cuando mirábamos el pasado. Esta pregunta habla sobre de qué forma la historia de una compañía puede ayudar a configurar el futuro o su futuro. La historia de una organización básicamente se fundamenta en el modo de pensar de sus dirigentes. Y uno conoce organizaciones que tienen 10, 15, 35 años y todavía están pensando como hace 40, 50 años. De tal manera que la historia de una organización sí debe marcar la pauta de cómo evoluciona la organización en medio de un mercado tan competido y en medio de un entorno tan inestable como es la política, la economía, los temas culturales, sociales, tecnológicos, comunicacionales, etcétera. De tal manera que la historia que traiga una compañía puede predecir el futuro de su desempeño y puede impactar el futuro de la innovación. Claro, y ahí también Giovanni, lo mencionaba ahora José, a partir de pequeños cambios que uno tiene que ir aprendiendo con la historia, porque si no se dan esos pequeños cambios, entonces vamos a desaparecer tarde que temprano. Entonces, por supuesto, uno se tiene que alimentar de la historia y también vos lo dijiste, del entorno, porque si no tenés en cuenta ese entorno, esas dos variables son muy fuertes. Entonces, uno tiene que saber cómo estaba yo hace 4, 5, 6 años, en este caso en Ceiba, para mirar a ver cómo tengo que estar mirando también el futuro y también tengo que estar mirando cómo está el entorno. Entonces, uno tiene que alimentar mucho de la historia, o sea, la historia tiene que ser fundamental para, de alguna manera, permitir evolucionar, porque si no desapareces tarde que temprano. A ver, yo podría mencionarlo de la siguiente forma. Un hombre se levantó un día y dijo, ¿qué hora son? Las 7:07 del mes 7, día 7. Miró cuántas corbatas tenía rojas, 7. Cuántos vestidos azules, 7. Contó las escaleras que había hasta la puerta, 7. Para un taxi, 77. Dijo, no, para el hipódromo. Sube para el hipódromo y le apostó al caballo 7 y llegó de séptimo. Entonces, realmente, o sea, con este ejemplo hablo muchísimo de lo que es innovación. Innovación casi que es sorpresa. Es decir, lo que hay que hacer o sea, el pasado nos trajo hasta este punto, que fue bueno. La idea es cómo no hacemos lo mismo, sino otra cosa. Otra cosa. El pasado nos sirvió a tener un nivel de vida, pero tenemos que hacer, hay dos tipos de cambio que se llaman cambio continuo y cambio discontinuo. El cambio continuo es cuando usted puede predecir el futuro a partir del pasado. El cambio discontinuo cuando es imposible predecirlo.
estamos viviendo un cambio discontinuo. Algunos expertos dicen que el año 1942 fue el punto central que marcaron todos los cambios discontinuos de esta época. Tecnológico, informático, el ENIAC, el B2, está súper estudiado. En este momento ya no se puede predecir el futuro. Y el pasado no sirve para muchas cosas, solamente hasta nos trajo hasta este punto. Por eso los sistemas se dividen en 3, en 4, son un sistema simple, que usted sabe qué es lo que hay que hacer y se puede predecir, el sistema complicado que hay que arreglar, no sabe cómo arreglarlo, pero llama a alguien que lo arregle. Pero hay un sistema muy importante que llama sistema complejo, donde usted sabe cómo empiezan las cosas, pero no sabe dónde terminan, porque hay demasiadas interacciones. El que inventó YouTube nunca se imaginó que estuviéramos usando YouTube de esta manera, porque simplemente configuran y entra un señor que inventó un pelirrojo, inventó una cosa para allá, y un peliverde inventó otra, y se unen las dos y hay otra aplicación nueva, y después otra. O sea, ni siquiera los desarrolladores saben a dónde va a llegar. Por eso lo que hay que hacer es simplemente crear. La mejor manera de predecir el futuro es creándolo, y ojalá que lo cree uno, para tener uno que llama nivel de control. Un segundito antes de… José, decías algo de que no me sirve nada el pasado, o entendí mal. Que te lleva hasta este punto. Es decir, cuando… O sea, el pasado te trajo hasta este punto, y debes estar agradecido con eso. ¿Y el pasado me alimenta historia o no? Sí, ya está listo, bien. listo. Pero, mejor dicho, tomando la palabra de Einstein, decía, lo que me impide saber cosas nuevas es lo que sé hoy. Es más, lo que tenemos hoy es que la información, la gente dice que la información tiene poder. No, hay información buena e información mala. Hay una cantidad de gente que hace cosas maravillosas porque no sabía que no le podían hacer. Es más, mientras más información tenga, menos capacidad de riesgo tiene. Es más, hay gente que hace cosas maravillosas, y en Princeton hay casos maravillosos, espectaculares, de gente que hizo cosas. Es más, uno podría decir que hay gente que sabe menos que usted y le va mejor. Sí, yo por eso decía, yo por eso decía al comienzo que con tanta información que tenemos ya no nos descresta casi nada, ¿cierto? No sé, todavía no logro encajar muy bien, porque yo sí creo que la información me debe alimentar a mí algo. No, claro que Stevenson, te debe dar, pero que no sea todo, es decir. No, de acuerdo. lo hablaba ahora antes de entrar. El problema actual de las organizaciones es que nos quedamos en la historia, ¿cierto? Y no entendemos que la historia simplemente te sirvió para construir la cultura que tenés hoy en día. Y normalmente esa cultura tiene que ser utilizada como un punto de partida, no como parte del proceso, ¿sí? José Ignacio decía una cosa, y es, el futuro no es predecible, ¿sí? Pero digamos que yo tengo dos enfoques. Uno es, el futuro depende de lo que yo hago hoy, ¿sí? O lo que yo hago hoy depende del futuro que quiero crear. Y me gusta más la segunda, ¿sí? Yo puedo definir qué futuro quiero crear y con base en ese futuro que yo quiero crear, empezar a tomar las medidas en el hoy. Pero para tomar las medidas en el hoy, necesito conocer y entender muy bien la cultura que tiene mi organización. ¿Correcto? Y esa cultura está dada por el pasado. Entonces, desde ese punto de vista, la historia de la empresa es muy importante, pero para poder entender esa cultura de hoy. Y desafortunadamente, tenemos una cultura de validar. Este cuento del validar se volvió ya de moda en las organizaciones, y el validar es la mejor forma de no hacer nada. Entonces uno se sienta con la persona y le dice, necesito que me resuelvas algo, déjame yo lo valido, ¿sí? Y déjame yo lo valido significa, no te quiero resolver nada, no quiero avanzar, ¿sí? Pero entonces, déjame yo compro tiempo. Y lo hablábamos ahora antes de entrar, somos muy buenos en el pensar, en el decir y no hacer. Y la innovación necesita acción. Si yo no me movilizo, y esa es una cultura muy nuestra, es una cultura muy colombiana, ¿sí? No decimos mucho y no hacemos nada, y nos la pasamos validando. Entonces, la historia para mí es muy importante para entender la cultura del hoy, ¿sí? Y cómo hago para que esa cultura
que se produjo a partir de la historia me empiece a generar verdaderas transformaciones para crear un futuro distinto. Yo creo que pues, también tomando todas las reflexiones que han dado, pues quiero acudir también al factor humano como lo plantea ahora Cata. Yo creo que todos no podemos negar una historia, o sea, todos tenemos un recuerdo, todos tenemos un marco de referencia de lo que hemos sido y lo que hemos hecho, las lecciones que hemos aprendido, lo bueno y lo malo. La innovación es una mezcla de fracasos y éxitos y eso no se puede borrar. Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta, pero efectivamente la innovación no debe ser algo tampoco considerado de manera absoluta que es necesaria, porque también puede paralizar. También puede llenar de miedos, porque entonces si fracasa en alguna vez, pues entonces ¿quién me va a decir que no? Entonces efectivamente yo creo que es tomar esas lecciones aprendidas y buscar cómo mejorar en lo que hago o en lo que hice para que haya un éxito o funcione. Y de hecho yo creo que incluso si lo hablamos ya desde el punto de vista empresa, pues la historia es buena para una empresa que tiene sus años, para entender cómo ha evolucionado y cómo ha crecido y cómo puede continuar a futuro, cómo puede proyectar su camino a unas metas más grandes. Pero no es absolutamente necesario porque entonces el emprendimiento, ¿qué sería? Las empresas que están naciendo no tienen una historia, apenas están viendo qué va a pasar hacia adelante y simplemente están soñando. Entonces yo creo que ahí la historia en parte es importante para tenerla como marco de referencia, pero no puede ser un motivo de parálisis. Miren, no sé si ustedes conocen el caso de los relojeros de Suiza. En el Congreso 33 de los relojeros de Suiza, los relojeros presentaron un proyecto que era descartado, que era el reloj digital. ¿Y por qué lo descartaron? Pues lo mostraron a al público, o sea que no tenía ningún problema. ¿Y por qué lo descartaron? Porque el reloj digital no tenía engranajes. Y como ellos eran expertos en engranajes, lo desecharon. Pues había ahí en la sala unas personas que no tenían ese problema, porque eran nuevos. Dijeron, qué idea tan maravillosa. Y arrancaron con el reloj digital y muchos años después se dieron cuenta que tendrían que volver a esto. O sea, por no saber, les fue bien. Eso les costó la pérdida del 30% del empleo. Es una población que se llama Jura, en Suiza. Yo quiero pues responder con una historia. Pues hay un dios de la mitología romana que se llama Jano. Y si lo buscan en los teléfonos, probablemente, Jano tiene 2 pares de ojos para mirar el pasado y para mirar el futuro. Entonces con eso yo creo que resumo todo lo que pienso. Yo creo que el pasado es importante. Creo que aprender de los errores es súper importante. Ustedes no se imaginan el ejercicio que hemos hecho. En Sura estamos haciendo unos temas que se llaman las fracasatones y estamos siendo capaces de contar sobre la historia y las embarradas y me sugirieron que lo cambiara a aprendizatones. Pero esa historia, o sea, nos ha servido muchísimo para sacar otras cosas hacia adelante, para generar ese conocimiento que se queda de pronto en nosotros mismos y aprender de ahí. De nuevo, todo depende, desde que si queremos hacer un cambio radical o disruptivo, estamos haciendo unas mejoras, pero para mí Jano representa con esos 2 pares de ojos la respuesta a esa pregunta. Ok, muchas gracias. Le damos la bienvenida a Lina, que se acaba de integrar a nuestro grupo de panelistas. Te vamos a desatrasar, Lina. Todas las que siguen. Bueno, ya habrá oportunidad para que Lina también nos comparta su conocimiento y su experiencia. La siguiente pregunta es un poco una invitación a que hagamos un análisis de algunos casos reales y miremos qué tan innovadores fueron o qué tan innovadores son. El primero de ellos sería que habláramos un poco sobre el tema de Uber. ¿Se puede considerar Uber un caso de innovación? Empiezo yo, llegas. Bueno, muy buenos días. Ofrezco excusas por llegar un poco tarde al panel. Soy directora de Políticas y Desarrollo TI del Ministerio de TIC y mi desplazamiento pues era desde Bogotá. Entonces, pues
hice mi mejor esfuerzo viajando en el primer vuelo. Bueno, frente a la pregunta, yo creo que si nos vamos a un concepto básico de innovación, digamos que aquí en ese servicio que presta Uber, claramente nosotros estamos viendo un proceso de transformación, un proceso que está permitiendo también cambiar una industria. Entonces, en ese sentido, yo creería que claramente estamos hablando de una innovación y lo sufrimos mucho, digamos, desde gobierno, porque claramente la normatividad va mucho más despacio que los hallazgos, que las transformaciones, que la dinámica empresarial, y claramente en esta evolución o revolución digital que estamos viviendo, pues claramente las tecnologías están permitiendo esas innovaciones, ya sean disruptivas o incrementales, y pues claramente también aquí lo estamos viendo en el marco de Uber o de todas estas tecnologías colaborativas que nos permiten incorporar innovaciones en el mercado, pero pues que requerimos también, digamos, desde gobierno poder acelerar el paso para estar preparados y para poder tener la reglamentación a punto para responder claramente a esos desarrollos. Un ejemplo. Gracias. Complementarlo con un ejemplo de la vida real. Hace años, cuando uno iba a comprar un tiquete de avión, tenía que acercarse a la agencia y en la agencia decidían por usted el precio, la hora, el día, la aerolínea, etcétera. Y si era tan de malas que nos tocaba un viaje para Barranquilla, que recuerdo era a las 6 de la mañana, en un Fokker 50. Entonces, la agencia ya había decidido por mí. Cuando me montaba en el avión, me tocaba en la ventanilla y el avión yo no quepo parado. Yo mido 1,84 y parado no quepo, me tengo que andar agachado. Ese avión lo cambiaron hace apenas 2 años, creo que fue. Y me tocaba la ventanilla y cuando yo me montaba el avión, ese vuelo duraba cerca de 40 minutos y estaba todo el tiempo encorvado en el avión, porque el avión es una forma de huevo, ¿cierto? Cuando me bajaba del avión me bajaba encalambrado y además echando madres. ¿A quién le echaba la culpa? A la agencia, ¿cierto? Hoy no. Hoy puedo yo decidir a qué hora viajo, cuánto pago, en qué aerolínea y en qué silla. Y si me toca la misma silla y me bajo encalambrado, ¿a quién le echo la culpa? A nadie, a nadie. De hecho, ni le cuento a mis amigos para que no se burlen de mí, ¿cierto? Sí. Pero más pendejo, ¿para qué escogiste eso? Lo que pasa es que, por supuesto, todavía puede existir este tipo de equivocaciones. ¿Cuál es el asunto? El asunto es que, en mi concepto, facilita una opción, facilita una decisión. El caso de Uber no es un tema de transporte, es un tema de una herramienta que facilita la comunicación y la interacción entre unos usuarios y unos ofertantes. Más allá de la discusión de que sea legal o no, es simplemente una herramienta que facilita. Definitivamente para mí es una innovación. El chisme en el mundo académico, más allá de lo legal, se los tengo. Y es que quien generó el concepto, para mí es innovación, para responder la pregunta, pero quien generó el concepto de innovación disruptiva es un señor de apellido Christiansen. En 1995 dijo que para él lo que significaba la innovación disruptiva y cómo quienes entraban nuevos creaban mercados de personas nuevas y habían unas condiciones específicas y eso hacía que se generara pues esa innovación que cambiaba incluso la manera como los usuarios se comportaban. Y él mismo, en no sé hace cuántos años, en la revista de Harvard, publicó y dijo que Uber no era innovación disruptiva. Dijo, es innovación, pero no disruptiva, más allá del término legal y los temas que hay que tener del ecosistema. Y dijo, ¿por qué no es disruptiva? Porque no está generando nuevos usuarios, está desplazando a los usuarios de taxi a que sean simplemente usuarios de otro servicio, bajo su teoría de innovación disruptiva. Yo sí creo que es innovación disruptiva y seguí leyendo mucho, porque dije, bueno, a ver, si estos son los que saben y como soy un aprendiz de la vida. Y he encontrado un debate buenísimo, porque además lo más interesante de la innovación es generar debate y provocaciones y de ahí crecen grandes cosas. Ese debate tan bueno, que es sobre si es o no innovación disruptiva, porque creo que la duda es si es disruptivo o no, sale para lo que he encontrado y por la que yo me voy fuertemente, pues con convicción,
es que, bueno, yo creo que Christensen se enfoca demasiado en que se generan nuevos usuarios, pero además lo que hace Uber, que está respondiendo a tendencias de desintermediación, de hiperconectividad, de un tema del consumidor muy fuerte, también genera, es una nueva oferta, ¿cierto? Una nueva manera de hacer el ofrecimiento, y quienes son los nuevos son los proveedores del servicio, ¿sí? Los usuarios probablemente nos desplazábamos, los que éramos usuarios de taxi somos usuarios de Uber, probablemente el que es usuario de bus no necesariamente se desplazó a ser usuario de Uber, eso es importante, que es la teoría básica de Christensen, pero sí, quienes ofrecían el servicio son nuevos entrantes en el mercado a través de la plataforma que genera Uber. Entonces, desde el punto de vista, como les digo, el chisme académico, que me lo he seguido como si fuera una novela, una revista de esas de Jet Set, es que viene más desde cómo está conectando la oferta y la demanda. La parte de la escalabilidad muestra también, para mí es súper importante la escalabilidad. Entonces, la capacidad que se ha generado para escalar en el mundo, para crecer, son factores no solamente de innovación, sino de verdadera innovación disruptiva, a mi modo de ver. Cata, quiero meterme en un momento más que de Uber, de la solución que brinda Uber, y también, si de pronto me estoy metiendo en algo a no tocarme, decís Steve, no. Pero al final hay mucho opositor y desprendámonos del momento de lo que ofreció Uber con toda la explicación que das. Pero él quiebra una regla fuerte, ¿cierto? Algunos dicen que es ilegal, otros dicen que es legal, etcétera, etcétera. Pero de fondo sí está quebrantando algunas reglas para las cuales no estamos preparados. ¿Hasta qué momento la innovación, volviendo al principio de contradicción, ¿cierto?, es bien vista de ese punto de vista? O sea, hay que darle tiempo al tiempo, volviendo que hay veces lo que pedimos es tiempo, como decíamos ahora. Hey, dame tiempo, necesito tiempo. O hay veces sí tenemos que ir a esa velocidad de ese punto de lo que hace Uber y reaccionar rápidamente, porque es que también hay otro ecosistema, que son los taxistas, ¿cierto? Que están diciendo, venga, que es que ellos no pagan impuestos. Entonces, sí, hay un tema de innovación de fondo, claro que sí, pero está generando algo que está quebrando. Sí, por eso puse el tema legal aparte, para hacer el punto primero desde lo que se está generando a través de las tendencias del consumidor, que es lo que el consumidor está pidiendo. Yo pongo siempre al consumidor, al humano, en el centro. Pienso que con lo legal, les voy a poner un ejemplo de Sura. Nosotros tenemos la primera plataforma de seguros colaborativos de América Latina y se llama Wisura. Bienvenidos si quieren entrar a Wisura, pero aparte del comercial gratuito, nosotros somos el sector asegurador es altamente regulado y yo creo que uno sí tiene que trabajar con el regulador. Y los reguladores en el mundo ya están hablando de un tema que se llama el sandbox regulatorio. Es decir, estamos generando, cuando tú miras una innovación, tú tienes que mirar el ecosistema completo porque la innovación no se hace en un laboratorio solo. Entonces tú tienes que trabajar también con el regulador, entendiendo que el regulador también está mirando empáticamente protección al consumidor, protección a quien es lo que me estás diciendo de los taxistas. Entonces nosotros con Wisura hemos mantenido mucho bajo la ley, porque aquí no hay ley en Colombia de aseguramiento peer-to-peer para nada, pero sí estamos trabajando con el regulador para generar una innovación que de verdad pueda beneficiar y cuidar, porque es que en determinados momentos la regulación, siempre tiramos a decir la regulación no, pero la regulación también tiene un rol muy importante que es de cuidado y protección al consumidor. Entonces yo ahí, Steve, lo que creo es que es supremamente importante trabajar con los reguladores. No sé, creo que Uber se tiró tipo Silicon Valley agresivamente a romper la regla. Yo ahí sí, pues con la definición de tu amigo, creo que romper las reglas tiene también un límite y una línea ética de protección que es supremamente importante, como creo que, y con convicciones personales las digo. Pero sí es innovación, porque la pregunta es si es innovación o no. Si es innovación, ya nos podemos ir a mirar es cómo desarrollas con otros actores de tu propio ecosistema para que esa innovación también cuide pues al consumidor, entienda las necesidades de los taxistas,
entienda que esos nuevos entrantes han demostrado que pueden prestar un servicio que el consumidor demandaba. No sé si fue una larga respuesta. Si le metemos el tema de la normativa con seguridad, aquí nos enredamos un rato, ¿cierto? Porque el transporte público en Colombia, sea de pasajeros o de carga, es regulado y es formal. Por tanto, es un sector de la economía que debe estar vigilado y controlado. Pero Uber no es una compañía de transportes, entendamos eso. Es una herramienta que conecta a la ofertante de transporte con los usuarios del transporte. Perfectamente un taxista podría ser un elemento conector de la herramienta que tiene Uber con el usuario. Ahora, es innovación. Más allá de que sea disruptiva, no, es innovación. Porque entonces ya en cualquier lugar yo puedo solicitarlo y obtenerlo de manera como yo quisiera. Uno paga por lo que quiere, por lo que necesita y por lo que le ofrezcan, pero finalmente no podemos comparar el gremio del taxista con Uber. Uber es una plataforma, no es un grupo de transportadores, más allá de que lo presten personas independientes o no. Yo quisiera agregar algo y es que sí creó nuevos usuarios, muchísimos. No solamente el que llama al Uber, es que el nuevo usuario es el que presta el servicio. De hecho, donde gana el dinero Uber es ahí, porque le cobra una comisión del 20 o del 25% al tipo, ¿cierto? Y creó también otros nuevos usuarios. Yo, por ejemplo, soy un nuevo usuario de Uber. Yo vendí mi carro. Me puse a hacer cuentas y yo dije, qué maravilla, esta es la mejor oportunidad para tener conductor sin que me cueste. Y yo me transporto en Uber y en transporte público, con conductor propio, y no tengo que pagarle prestaciones ni nada. Entonces, para mí sí es disruptiva, porque sí creó nuevos usuarios y amplió la oferta y amplió el mercado. Ok, muchas gracias. Nos vamos a saltar la Bancolombia. Vamos, ya estamos un poco por terminar, entonces vamos a ir a nuestra última pregunta. Es un poco más como si tienen algunos tips. Muchas veces nos encontramos con esos momentos de eureka donde tenemos una idea, nos pasa bastante en Ceiba y lo vemos en nuestra comunidad. Tenemos una idea y queremos saber si esa idea va a ser o no va a ser exitosa, si eso no es innovadora. Quien plantea la idea está absolutamente convencido de que es innovadora y los que estamos alrededor no sabemos qué características evaluar, cómo revisarla, qué deberíamos buscar en esa idea innovadora para saber si va a ser exitosa y si podemos invertir en ella y si la podemos desarrollar. Bueno, yo creo que lo primero es que la innovación no surge con un individuo solo. Pues puede que salga la idea, pero yo creo que hay que empezar a conversarla, digerirla, mejorarla con una suma de otros conocimientos. Entonces necesitas también a otras personas. Pero yo creo que lo más importante de la innovación, creería que la parte más fundamental es entender bien para quién va. ¿Qué vas a resolver? ¿A quién le vas a resolver algo? ¿A quién le vas a hacer la vida más fácil? Entonces eso significa que tenés que buscar ese conocimiento de ese usuario, entender cuál es su comportamiento, cuáles son sus dinámicas de vida, cuáles son sus problemáticas, sus expectativas, para empezar a ir creando ese nueva oferta o ese producto que de alguna manera pues, lleve al éxito el resultado de lo que estás buscando como innovación. Si me permiten, yo iría un poquitico más atrás en el asunto. Y es las compañías que he conocido con las cuales trabajo temas de innovación. Yo no he visto en ninguna teoría de ninguno de los escritores y estudiosos de innovación, y he leído muchas teorías, 3 elementos que he descubierto en esas compañías que son innovadoras. El primero es que las compañías se centran mucho en el tema del ser, trabajan muchos temas de las personas. Sí, no es el tema de la igualdad, sino el tema del respeto de la condición de cada persona por lo que es. Primero que todo, eso por supuesto, sí. Y eso por supuesto genera un clima propicio para temas de creatividad e innovación. Lo segundo es que se observa mucho que la comunicación es muy abierta y deliberada y hay mucho compromiso en la capacidad de disentir, decir, no estoy de acuerdo, me gusta, no me gusta, etcétera. Y lo tercero que observo es que permanentemente, para mantener una cultura de innovación, se están preguntando por qué lo hacen así. Después vienen las ideas y después vienen las metodologías, llámese Sprint, Lean Manufacturing, etcétera, y emprende la innovación.
Yo coincido en que, digamos, algo clave para determinar seguir adelante con esa idea innovadora es la validación de mercado. Finalmente, digamos que es necesario saber qué respuesta, si el consumidor va a estar dispuesto a pagar o a consumir ese desarrollo, esa solución, esa idea, ese bien o ese servicio que estamos desarrollando. Sin embargo, digamos nuevamente, volviendo al rol de lo público, nosotros claramente le damos una gran importancia al valor económico, porque finalmente allí es donde logramos saber el nivel de la innovación, pero para nosotros también es muy importante el valor social. El impacto que esas innovaciones pueden generar, y es así, digamos, bajo esa primicia que desarrollamos toda la política pública. Entonces, digamos que nosotros recogemos en el desarrollo de cada una de nuestras políticas públicas ese valor social, ese impacto, pero trasladamos ese valor económico a los actores del ecosistema, ya sea al empresario, a la universidad, a la entidad de apoyo, al emprendedor, y es allí donde nosotros, digamos, que entramos de manera muy insistente claramente con acompañamiento para poder validar que realmente esa solución, ese bien que se está desarrollando, pues pueda atender a las necesidades que tiene el ciudadano y que se le va a mejorar su calidad de vida. Por ejemplo, en el ejercicio que nosotros hacemos de especialización inteligente, allí lo que buscamos es el desarrollo de soluciones innovadoras que aporten a la transformación digital de otros sectores que son claves para nuestro país. Pero, digamos, para el desarrollo de esas soluciones, nosotros lo primero que hacemos es identificar cuáles son las necesidades que tiene el país o que tiene ese sector en específico, y a partir de esas necesidades es que colocamos a la industria TI a desarrollar esos ejercicios de co-creación para identificar cuál es la solución que mejor se ajusta a esa necesidad del sector. Entonces, pues para nosotros sí es muy clave identificar para quién va ese bien y servicio, y hacer la validación también con quiénes serán los usuarios de ello. Bien, esas ideas, esos chispazos que se le ocurren a uno lavándose los dientes, ¿cierto? Que es como en el momento menos en el baño, que son las mejores ideas con las cuales yo me he vuelto millonario como 150.000 veces, ¿cierto? En teoría, porque no las llevo a cabo, no es innovación. Yo creo que uno lo que tiene que hacer, y volviendo digamos como a lo coloquial que a mí me gusta mucho, uno tiene que medirle el nivel de acetaminofén a esa idea. Listo. Si uno quiere saber si esa es una innovación real o no, pregúntese qué tanto capacidad tiene esa idea de calmarle el dolor a su gente, ¿sí? Al grupo de interés, al que sea, llámese clientes, llámese colaboradores, llámese empresas aliadas, llámese sociedad, el grupo de interés. En la medida en que yo logro que esa idea realmente le calme un dolor a alguien, eso va a ser exitoso y eso va a ser una buena innovación. Pero si eso no sirve para nada, va a fracasar. Y es que saqué una idea súper innovadora y nadie me la compró. No, usted lo que sacó fue un embeleco, ¿cierto? Porque además todas las ideas que uno tiene le parecen maravillosas, pues si son mías. O quién de uno, cuál de nosotros dice, ay, mi hijo tan bruto. No, los hijos de uno son los más bonitos, y las ideas son hijos de uno. Entonces cualquier idea que yo tenga, yo la veo espectacular, ¿sí? Pero tengo que preguntarme es si realmente eso le quita un dolor a alguien, ¿sí? Yo siempre hago la analogía, ¿cuánto estaría yo dispuesto a pagar a las 3 de la mañana porque llegara alguien y me dijera, le voy a quitar el dolor de muela que tiene? Yo pago lo que sea, ¿sí? Lo mismo pasa con las innovaciones. Cuando realmente le quita un dolor a alguien, la gente está dispuesta a comprarlo. Si no, no.
adicionando pues a todo lo que están diciendo, que estoy de acuerdo, yo creo que hay que, una vez tienes esa idea, estás convencido, tienes las características, pues experimentar rápido, fallar rápido, aprender de eso rápido. La experimentación, alguien la mencionó antes y para mí ha sido clave en muchos procesos de innovación para saber rápidamente. Me encanta cuando el agilismo, y aquí pues en Ceiba que son tan amigos de los ágiles y el ágil lo tengo en mi área del agilismo por fuera de TI, pero me encanta cuando ellos dicen hacer el carpaccio de elefante. Entonces, la experimentación para mí es el mejor tip, y la experimentación es un proceso juicioso, es un proceso incluso que sigue metodologías juiciosas. Probar hipótesis pero desde chiquito empezar a hacer eso, lo hacemos con los emprendedores en los Startup Weekends, o sea, eso ya está, esos son muy buenos ejercicios, haciendo, probando con el cliente y con todo lo que ya dije. Yo pienso que es un tema que hemos aprendido con las personas que nos asesoran. Y lo mencionaba ahora Cata, que creo que le quitaste el nombre de fracasón, ¿cierto? Le dijeron, quítale el nombre de fracasón. Fracasatón, ¿cierto? Yo no sé por qué nos da temor fracasar, ¿cierto? Y yo creo que efectivamente no debemos castigar el fracaso. Yo creo que lo que debemos castigar es no aprender de ese fracaso. Y a partir de ahí es como uno de esos tips, ¿sabes? Nos podemos equivocar. Inclusive cuando ahora José Ignacio decía cambio, claro, dentro de toda esa trayectoria, eso no fue un camino recto, eso se tuvo que haber desviado por algún lado. Pero creo yo que por cultura nuestra nos da miedo fracasar y decir que yo fracasé, o asumir una culpa. Entonces casi siempre buscamos las mejores alternativas o los mejores mecanismos para desviar la responsabilidad ante una culpa. Y eso efectivamente nos pone ciegos ante poder buscar algo mejor. Entonces lo que hemos aprendido con ustedes es eso. De alguna manera sí se pueden equivocar, pues no te quedes todavía equivocándote, pero esa equivocación parte también de todo ese tema, esa experimentación que se da. Y al final, claro, experimentás, te equivocás, lo desechás o posiblemente lo evolucionás. Entonces, para un tip de eso es lo que le hemos aprendido a estos locos. De alguna manera poder estar experimentando y es permitido el fracaso. En creatividad hay unos principios maravillosos. Hay uno que es que la calidad está en la cantidad. O sea, para usted ponerte una buena idea, tiene que generar por ahí 100. El que quiere jugar hoyo en uno, le va a ir mal. No, es decir, el fracaso es parte del éxito. Lo otro es que hay que habilitar a la gente para que piense bien. Yo hace muchos años estuve muy preocupado por el pensamiento, o sea, qué errores de pensamiento tenemos. Entonces incluso saqué un seminario abierto que se llamaba ¿Cómo pensar mejor? Y nadie asistió. Porque todo el mundo piensa que piensa bien. Yo les puedo demostrar que una cantidad de sesgos cognitivos donde usted se da cuenta que piensa que toma una decisión y la decisión es mala. Entonces tenemos que, o sea, casi que el trabajo básicamente es esta fábrica, aquí concentramos aquí para que la gente mejore su software, o sea, que vaya a hacer un upgrade. Y hay muchas posibilidades enormes de hacer upgrade. Por ejemplo, un físico nuclear decía, ante una gran verdad no se opone una gran mentira. Es un principio básico de creatividad, es decir, había un modelo anterior que llamaba la tienda, y se llama tienda porque la persona atendía personalmente. Una persona le da, por ejemplo, lo contrario, no los atiendo, que atiendan solos. Y también es válido. Pero también se puede aprender de lo similar. Para mí, o sea, hay varias técnicas, para lo diferente, hay una técnica maravillosa que se llama reverso de asunciones. Es mirar lo obvio, pensarlo con lo que es lo loco, y lo loco también funciona. Por ese producto se diseñaron los aeropuertos diferentes, como eran antes. Y también una técnica que es espectacular, y yo he hecho maravillas, es con la técnica de analogía. O sea, es relacionar un mundo que conozco con un mundo nuevo, y salen cosas maravillosas. La posibilidad de que la gente desarrolle esas técnicas y pueda pensar mejor sería una cosa maravillosa para que todo el mundo esté habilitado. Perdón, porque es que hay una cosa, y es que
de pronto lo hablamos ahora, la cultura nuestra es una cultura de mucha iniciativa y poca acabativa. Gracias, José Ignacio. Bueno, ya esas son las preguntas que teníamos preparadas. Vamos a abrir un espaciecito por si alguien tiene alguna pregunta en el público o en redes sociales. En redes sociales veo que han estado lanzando algunas preguntas. ¿Alguien acá quisiera preguntar algo? Si no, podríamos lanzar acá una pregunta que nos hace Luis Soto. ¿Sí? ¿Quién? Buenos días, mi nombre es Pedro Blanco. Yo quería preguntar algo, después de escucharlos a todos hablando del tema de innovación, donde básicamente de las ideas que logré captar, hablamos de sorpresa, hablamos de cambio, hablamos de construir conocimiento, y quería preguntar lo siguiente, en términos de ejecución, que me gustó mucho lo que decía Catalina, ¿cuáles deberían ser como las características, los skills, las condiciones, las capacidades que debería tener un líder en una organización para que todo esto surta efecto? Ya que, digamos, yo llevo ya como 23 o 24 años trabajando en varias empresas, producción, comercial, de servicios, financieras, y siempre me ha gustado mucho el tipo de gerencias que son más tácticas que estratégicas, ¿cierto? Y me gusta más, digamos, aquella persona que dicta o da a mostrar la estrategia y la acompaña, que aquel que le dice a uno a dónde tengo que ir, pero no acompaña, digamos básicamente lo que hace un coach, que el coach acompaña. Entonces, quería preguntarle de pronto a alguno de ustedes que me dijera cuáles deberían ser como esas capacidades que debe tener ese líder mío de la organización frente a este tema de generar sorpresas, generar cambios, construir nuevos conocimientos y ejecutar la estrategia. Si me permite, yo quería comentar lo siguiente, y es, no hay un estereotipo que uno puede decir, esta es la fórmula para ser un gran líder, y sobre todo un líder que llegue a una organización ser innovadora. Pero si algo destaca los líderes de las compañías innovadoras son gente de mentalidad muy abierta. Conozco compañías que tienen muy bien diseñadas estrategias y que fracasan en su andar por el mundo del mercado, porque la estrategia se vive en el campo, donde está la gente, pensando, sufriendo, sintiendo, y el líder es capaz de acercarse a ese entorno, acompaña, enseña y controla lo que la gente no sabe, no controla lo que la gente ya sabe y para lo cual fue contratada, que es un error grandísimo de muchos líderes, ¿sí? En ese andar por la organización, en el piso, observar cómo se desempeña la gente, qué sufre la gente, qué piensa la gente, es lo que hace que un gran líder pueda llevar a una organización a ser innovadora y competente. Más allá de las fórmulas matemáticas, de los títulos, de la experiencia, yo diría que está ahí. Mentalidad muy abierta, capacidad de integrar, capacidad de escuchar y capacidad de generar y absorber las ideas de la gente para llevarlas al campo. Bueno, hay como unas competencias que yo creo que también reúnen mucho de eso. A veces, totalmente de acuerdo, creemos que el táctico no tiene un rol estratégico, pero resulta que el táctico está con el cliente, porque tú dijiste que has tenido roles comerciales, y cuando el táctico como lo llamas tú, algunas personas podemos entender, tiene una gran capacidad de recibir información, porque hay unas competencias súper interesantes que se pueden desarrollar. Me encantó tu pregunta y te agradezco mucho que la hubieras hecho porque nos enriquece mucho, pero para la ejecución. Entonces, por ejemplo, está la competencia de observar. Tú estás todo el día con el cliente, estás observando, escuchar, conectar, crear redes, supremamente importante. Y toda esa información, recibir señales, esos insights, te alimentan muchísimo para tomar decisiones que puedan ser verdaderamente innovadoras, porque estás escuchando más allá de lo que te está diciendo el cliente, esa capacidad de recibir de la otra persona toda esa información. Nosotros, por ejemplo, estamos introduciendo mucho personas de las ciencias sociales en nuestros proyectos de innovación, antropólogos, sociólogos,
porque es que es el conocimiento de ese ser humano, eso que está ahí. ¿Quién está con el cliente todo el día? ¿Quién está con el cliente todo el día? Entonces eso es como ese empoderamiento que yo decía también. Entonces en esa cantidad de información que estás recibiendo todo el tiempo en esa parte comercial, proyectos que están validando con el cliente y están recibiendo todos esos insights, necesitan personas que tienen esa capacidad de nuevo, observar, cuestionar, conectar, crear redes y experimentar. Son las 5 competencias que nosotros vemos que son súper fuertes. Uniendo un poco, yo en estos días pensaba en algo y era, no podemos ser líderes comentaristas de fútbol. El líder comentarista de fútbol ve el partido desde una óptica, ¿cierto? Y le queda muy fácil criticar, muevo, por qué no salió, por qué no jugó con este, porque tiene solamente una óptica. Yo creo que debemos ser líderes técnicos, ¿cierto? Estar ahí. Yo sé si este jugador amaneció enfermo o no amaneció enfermo, tuvo un problema familiar o no tuvo un problema familiar, si por cualquier motivo yo pienso algo y es mi acción, y también dar esa libertad de usted ya en el campo de juego, hacerlo de alguna manera. Yo creo que debemos ser como más, no líderes comentaristas de fútbol, que es muy fácil, sino que tiene que estar uno ahí viviendo todo ese ecosistema de un partido de fútbol. Coincido pues con todos los aportes que han dado los panelistas. Yo creo que, digamos, dejando a un lado el conocimiento técnico específico, el desarrollo de esas competencias transversales en los líderes es clave para poder, digamos, empoderar a todo el equipo que se tiene, y allí pues es importante poder generar empatía, que digamos que también va más allá de lo que de pronto nos comentaba Catalina, que me parece súper importante de escuchar, de observar, pero es de entenderlo y saber por qué está sucediendo y cómo debo realizar ese acompañamiento. La capacidad de aprender y de desaprender también del líder, porque muchas veces quieren que se hagan las cosas como el líder lo indica, y muchas veces el equipo nos da muchas más enseñanzas, o el entorno, el ecosistema nos da muchísimas más enseñanzas que nos llevan a desaprender. Y también creo que es importante mantener también el foco. La innovación no se da de un día para otro, entonces debemos ser persistentes, consistentes, pues realmente creer también en lo que estamos haciendo, pero siempre haciendo una lectura del entorno. Hay muchos estudios que demuestran que los grandes líderes de grandes resultados son personas que tienen gran capacidad y gran humildad. Cuando se dan esas dos es una potencia enorme. El MIT hizo un estudio hace muchos años de por qué Occidente no progresaba a velocidades que quería progresar, y encontró que era que había un paradigma, que los de arriba pensaban y los de abajo hacían. Eso viene de los griegos, pues, que separan el cuerpo y el alma. La idea es que todos deben pensar y todos deben hacer. Es clarísimo, y por experiencia ustedes lo saben, que las ideas, por ejemplo, puede tener más claro el negocio una persona que está allá que el presidente de la compañía. Pero lo que pasa es que incluso jerarquía viene de la parte eclesiástica, jerarquía, pues de Dios. Cuando el líder se ve como Dios, la compañía generalmente fracasa. Muchas gracias. Finalmente creo que pues ya todo lo han dicho, pero creo que hay algo importante acá también que debemos valorar, y es el líder también tiene la necesidad o la competencia de saber guiar y saber conocer a su equipo. Esa, de alguna manera, esa cercanía que inspire al equipo de trabajo. Entonces ya todos hay que darles libertad, hay que dar capacidad de pensamiento, pero yo creo que también hay que dar otra de factor humano, amistad, cercanía. Tuve la oportunidad de trabajar con un líder que realmente dio eso, dio amistad, dio cercanía y nos dio una lección grandota de cómo inspirar al equipo. Muchas gracias. ¿Alguien más en el público desea hacer alguna pregunta? Buenos días. Quisiera saber cómo aprender a diferenciar los tipos de innovación que existen.
innovación. Pues eso también, cada organización hace sus declaraciones de… Nosotros, por ejemplo, tenemos un portafolio de innovación que tiene pues unos horizontes de innovación, no, perdón, unos portafolios de proyectos que denota basados en incertidumbre, son niveles de incertidumbre, incertidumbre técnica, y ahí tú puedes definir qué es incertidumbre técnica para ti, puede ser incertidumbre tecnológica y de conocimiento técnico, y tenemos un eje de incertidumbre de mercado, ¿sí? Pero eso pues estoy dando pues como más casuística y cada uno hay muchos modelos para mirar. Entonces tenemos, imagínense pues el eje X y el eje Y hacemos un barrido y tenemos unos proyectos de una innovación incremental que nos están habilitando que después hagamos unas innovaciones más grandes que probablemente nos caen en un primer cuadrante, que es una baja incertidumbre técnica, porque probablemente estamos adaptando una tecnología que nos baja la incertidumbre técnica, y una baja incertidumbre de mercado, pero puede ser una tecnología habilitadora. Eso es para nosotros sería una mejora, lo que se llama pues nosotros tenemos nuestros propios términos, pero puede ser pues la innovación pues la de la mejora, la incremental. Y así te vas a un segundo cuadrante, dependiendo del nivel de incertidumbre, los que quedan en el ámbito medio, de mediana incertidumbre técnica, mediana de mercado, y tenemos un cuadrante alto donde caen solamente las dos. En innovación hay muchas maneras de medirlo. Tenemos un grupo fuera de esos cuadrantes que son los proyectos que responden a normativas. Hay teoría que te dice que una organización, si tú miras independiente de cómo uses esos cuadrantes, normalmente el 70% de los proyectos, es normal que en una organización, pero depende de la industria, el 70% de los proyectos está en ese primer cuadrante, el 20% en la mitad y el 10% en lo disruptivo, porque lo disruptivo es verdaderamente pues, más complejo de salir y como decíamos, eso también es un juego de números. Pero eso depende pues. Lo que sí es importante y me parece que el ejercicio que es bueno hacer cuando ya se habla de la gestión de la innovación al interior de la empresa es tener mapeados los proyectos en esos horizontes que la empresa determine para saber qué se está haciendo para el hoy y qué se está haciendo para el futuro, porque el futuro se empieza a hacer hoy. Entonces más me vale que en mi portafolio tenga proyectos que también me demarquen el futuro. Es un ejercicio bastante interesante y si quieres ahorita te doy pues como unas guías para hacerle clic a eso. Bueno, muchas gracias. Con esto vamos dando por terminado el panel. Queremos agradecerles a todos por habernos acompañado. Les mencioné al principio del panel que teníamos 2 detalles para compartir. Queremos felicitar a Luis Echeverry, que ha sido quien más nos ha acompañado en las redes sociales acá en la sala. Y en las redes sociales la pregunta que tenía para que me respondieran es ¿por qué consideran que Ceiba es innovadora? De acuerdo a las respuestas que nos den en redes sociales estaremos haciendo llegar el detalle a estas personas. Les quiero pedir un aplauso para los panelistas. Y un aplauso por el cumpleaños número 12 de Ceiba. Y las personas que estamos en la sala los invitamos para que continuemos en una cata de café que vamos a hacer seguidamente al panel. Muchísimas gracias.